La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas al programa Milagros desde la Z. Muchísimas gracias por su sintonía. Yo soy Julio Cordero, acompañando a Milagros Ortiz Bosch. Hoy es día 7 de noviembre. Son exactamente, mire. Son las 7:00. 00. Qué cosa tan hermosa. Una emisora queremos agradecer siempre a la gente que nos sigue en esta Z, que es muy fácil seguirla porque está en el corazón de todos los dominicanos. Efectivamente. Bueno, ¿qué pasó anoche en los Estados Unidos? No, ¿qué pasó aquí ahora mismo? Esa sentencia en el caso de Emily Peguero. Debo decirte que ayer un periodista amigo, un chilora, esta mañana, se encontró muy raro que desde ayer estaban tomadas, había mandado fuerzas policiales, militares, creo que policiales, hacia San Francisco de Macorís, hacia Cenoví, o sea, la zona de donde era Emily Peguero. Y él se preguntaba que quién había leído la sentencia de la policía, que encontró que la situación iba a traer disgusto. Y yo quiero decirlo, que de verdad estamos muy decepcionadas y muchos dominicanos junto con nosotros. A manera de decirte, Julio, yo siento que ciertamente la maternidad es una responsabilidad, pero no es una responsabilidad de tratar de quitar la filmación de una cámara fotográfica que tiene pruebas de lo que está pasando. La maternidad no lleva a decirle a la gente, le engaño a la sociedad, de decirle, Emily, aparece. O sea, no es una complicidad, había un acompañamiento para tratar de salvar a un niño criminal. Doña, a mí me llama la atención de ese caso. Me llama la atención lo siguiente: la señora, la mamá del asesino, porque ya dirigente está política reconocida, una dirigente política que había manifestado que su estrategia era que ella quedara libre porque ella, con su influencia, sacaba a su hijo. La condenaron a 5 años. Ya ella tiene 1 año y 2 meses. Sí. Esa señora está en la calle dentro de poco. Y de verdad es indignante, porque no solamente que se perdió una vida humana, la forma en que se hizo, el proceso, como se trató de salvaje, andar con el cadáver, y eso es complicidad. Eso es una cosa realmente horrorosa lo que ha pasado ahí. Ahora, yo te diría, yo le quiero rendir homenaje a doña Adalgisa Polanco, la mamá de Emily. Esa señora ha dicho 2 frases. Sí. Mire, la tengo apuntada en el cuaderno donde yo guardo cosas para siempre. Para el programa, sí, que no se borran. Sí. Cuando la mataron, cuando ya la encontraron el cadáver, esa señora, doña Adalgisa Polanco, y si usted me está oyendo, para usted un gran abrazo, señora, y mi respeto. Quizás se me han terminado las lágrimas para llorar, pero no para seguir luchando. Y esta mañana, en el juicio, le declaró a los periodistas: hoy entiendo que llegó el momento de vestirme de mariposa, como era ella. Dijo que hoy era el último día que le guardaba luto. Y yo también estoy indignado, igual que un video que anda de Chedi García, la actriz, en la que se ve llorando. No, la respuesta del pueblo ha sido realmente fabulosa. Y me uno a los reclamos de Nuria Piera y de María Cela Álvarez. Mujeres dignas. Debo decirte que mujeres que no han avergonzado este país. Si tú me preguntaras qué diría yo te diría que la maternidad es una responsabilidad. La complicidad, una vergüenza. Y la madre cómplice, protegida políticamente, es un crespón muy negro para la justicia. Efectivamente. Pero hay una cosa, doña. La justificación que le están buscando es de que la fiscalía no pudo demostrar la complicidad de la mamá. Esa es la justificación que ya está en los medios. O sea, yo no estoy hablando de, ni siquiera en las redes sociales, en los medios escritos.
Esa es la justificación. Pero la fiscalía es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Es que estamos podridos de arriba abajo, como dijo Chedi García, la actriz. Sí. Es que estamos podridos, es que ya no más. Ya no más. Mira el titular de ese periódico. Es que por donde quiera están pasando cosas para que uno se indigne. Bueno, porque... Es una provocación que está haciendo, doña, los que manejan el Pero Estado. si esa señora va y se la lleva para hacerle ella un análisis sin consultar a su familia, ¿qué saben? ¿Cómo me dice la justicia? Que ese análisis no es lo que determina una actitud de la madre, que hay que salir de eso porque su hijo tenía que ir a estudiar para afuera. O sea, hay mucha política en esa decisión. Y yo me di cuenta que venía porque yo oí, de casualidad, me paré a oír en la lectura de la sentencia y fueron explicando las cosas de lo que iba a ser el fallo. Yo inclusive me di cuenta cuando uno de los jueces llamaron a la policía a decir, ya vamos a leer la cantidad de años. O sea, aquí va a haber una reacción contra nosotros en este momento. Dios quiera que... El pueblo de San Francisco se lanzó a la calle. Inmediatamente se conoció la Pero no sentencia. te digo lo que decía Uchi Lore esta mañana. ¿Y quién le dijo a la policía la sentencia? ¿Quién le dijo a la policía que tenía que irse para San Francisco y para Cenoví? ¿Quién se lo dijo? Si lo que estamos esperando es una sentencia justa. Lo que estamos esperando 30 y es 20. 30 y 20. Y todavía 20 es poco. Mire, ¿quiere que le diga? No, doña? porque una cosa... ¿Quiere que le diga? 30 es poco. Para un crimen así, una niña. Ese es un crimen que ha destrozado a una familia. Doña Adalgisa No, Polanco, la de la frase que me ha impresionado, las A dos una frases que me han familia, impresionado. a todas. Aquella señora en la televisión diciendo, Emily aparece, Emily, estamos algo... Y, Sí, estaba el cadáver Pero yo en me el baúl de su carro. Muy bien, pero yo quiero referirme A la señora a la madre. a la familia afectada. Se ha portado muy bien, muy bien. Y además, qué pueblo que la ha apoyado. Qué pueblo que la ha apoyado. Sí, no solamente San Francisco de Macorís, los macorizanos protestaron. Y seguramente El país. aquí el resto del país protestará a su Lo que tú manera. hablas, lo que vimos en los medios de En las Marcela redes Álvarez, sociales. lo que hemos visto de Chedi García y de la misma Nuria Piera. Y la pregunta que se hace Nuria Piera, ¿estará esto influenciado de la política? Bueno, Julio, El vamos- poder político, para Sí. decirlo textualmente, habrá tenido algo que ver con esta condenada mínima a Marlene Martínez. Qué impotencia, qué barbaridad. Nuevamente la justicia y la política hace de la suya. Por eso es que los están triunfando, doña. Yo estoy de verdad conmovido no, y- pero, y con pero hay rabia. que decir, mira, tú te estás fijando en este titular de Nacional. Intran tiene 22 asesores que cobran 1.4 millones al mes. Fíjate, tú no conoces, no sabemos la calidad, a lo mejor de técnicos Pero es que esto extranjeros. aparte, es que pero eso se repite, pero yo, doña. déjame decirte lo Sí, que yo te quiero decir. sí. Tú no sabes si aquí hay gente ganando 30,000 pesos, 40,000 pesos y algunos 250, no sabemos todavía. No sabemos el detalle, nada más sabemos el titular. El titular. Pero tú sabes lo que pasa, que han debido desmontar las 7 instituciones que trabajan para organizar el tráfico. Que no Porque es que funciona, crean es que no hay planificación, crean un organismo sobre otro, y van arrastrando y aumentando los gastos que acaban teniendo una nómina, oye, mejor, la nómina del pueblo. Óigame, doña. Según la nómina de octubre, esos servidores reciben entre 50,000 y 140,000. Pero puede que Una algunos fuente reveló conozcan eso porque una son fuente- técnicos. Una fuente reveló que también hay otros 4 asesores extranjeros. Yo espero que se nos dé una explicación. Doña, usted hablaba de Uchilora. No, pero el problema no es ese. El problema es que por qué no hemos eliminado los 7 mecanismos de organización del tráfico que están vigentes. Porque son empleos para los compañeros, doña. Son Entonces, parte de la corrupción, pero yo de te la quiero decir por francachela. eso, de te la- quiero llegar a una de- conclusión a decirte que además de que en la nómina está la nómina normal,
está en 199.000, 98.000 152.000. millones. Sí. Hay una nómina transitoria de 11.000 millones de pesos. Hay una nómina especialmente para salud, que debe ser justa, de 2.000 millones, pero también 22.000. 22.000 millones. Pero eso puede que sea una cosa necesaria. Pero la nómina, además está en la de los sectores descentralizados. Estamos hablando, Julio, de más de 220.000 millones en nómina de pago de servicios. Sin contar los gastos de gasolina, las compras de carros. Y esto, porque se sabía que algún gasto había que hacer a Intran, pero demuéstreme la ONSA, la OPRED. O sea, te sigo diciendo la cantidad, son 7 organismos los que están coordinando y dirigiendo lo que debió haber sustituido el Intran. Entonces lo que se hace, algunos se merecerán el sueldo, otros serán compañeritos, pero la verdad es que es sobreponiendo una institución sobre otra, y eso es falta de planificación, falta de sentido moderno de dirigir una función del Estado. Pero ahora déjeme decir lo que usted que mencionó a Uchilora, Sí. esta mañana yo vi una entrevista que le hicieron a Miguel Seara Hatton. Sí. Y Miguel Seara Hatton hizo una explicación muy didáctica de qué está pasando con el presupuesto del 2019. Él explicaba que es como si nosotros pagáramos la tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. Entonces, estamos haciendo eso para pagar este tipo de cosas. Para que la nómina la abulten. 198.000 pesos y los contratos 198.000 transitorios. millones. Millones. Y los 11.000 de las nóminas transitorias. Qué tristeza que uno no pueda venir aquí a decir que todo está bien, que todo marcha, Y me han que todo dolido funciona. mucho, me han conmovido las lágrimas de la querida Chedi. Chedi García. Me han conmovido porque la desesperación del pueblo dominicano. Y la desesperación de la madre, ella es madre. Es una madre. Hacemos la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes y yo les quería contar desde el punto de vista matemático qué pasó en el día de ayer. En los Estados Unidos, ¿verdad? En las elecciones norteamericanas. Y volvemos, y tenemos que repetirlo, y no me voy a cansar de repetirlo. ¿Por qué nos interesan las elecciones norteamericanas si nosotros no somos norteamericanos? Primer socio comercial de la República. Número 1. Y número 2, hay 1 millón y pico de dominicanos Que mantienen la remesa. que mandan la remesa, que está compitiendo con el turismo. O sea, en cuanto a productores de divisas para la República, para todos nosotros. Son el sistema de seguridad social, familiar, solidario, más importante que tiene la República Dominicana. Entonces sí es importante lo que pasa allá, sí es importante para ellos, los que están allá, los dominicanos que están allá, y para nosotros. Bueno, ¿qué pasó ayer? El Partido Demócrata asumió el control, o va a asumir a partir de enero, ganó la Cámara de Representantes. 222 representantes demócratas, 196 republicanos. Estaba en juego la totalidad. 222 a 196, lo estoy viendo ahora. Sí. Doña. Ahora mismo. Mírelo ahí. No, porque yo había visto que habían bajado. Todavía están peleando, Siguen están peleando. contando. Sí. Entonces, ayer... Ampliaron los demócratas ahí. Ayer los demócratas ganaron 27 asientos. O sea, sumaron 27 a lo que tenían antes. En el Senado está 51 a 46 y hay 6 que están en disputa, que todavía no han terminado de contar o están siendo cuestionados, como creo que es el caso de Georgia. Con ese resultado, los demócratas perdieron dos senadores y los republicanos ganaron 2. Es decir, aumentaron el control. Hay 6 que están en disputa, pero ya tienen 51, con 50 de la mitad, ya tienen mayoría. En los gobernadores, el resultado es, hay 23 gobernadores demócratas, hay 26 republicanos. No todos estaban en en juego. disputa. Entonces,
Los demócratas se ganaron 7 gobernadores Que no tenían. que no tenían y los republicanos perdieron 6. Hay una que todavía Está en disputa. está en disputa. Es decir, realmente fue un paso de avance para el Partido Demócrata y ahí hay que desde aquí, hay un dominicano involucrado. El presidente del Partido El Demócrata presidente. es un dominicano, Sí, oriundo de Santiago, apellido Pérez. apellido Pérez, que fue el candidato que propuso la alianza Obama-Clinton al Partido Demócrata cuando llegó el momento del cambio, ¿verdad? Entonces los dominicanos tenemos que saber que esa batalla la ha emprendido, desde luego junto con todo un partido como son equipos, un dominicano ha tenido un juego importante. Pero también estamos orgullosos de cómo ganó Adriano Espaillá, Le voy a que decir, eso es importante, que sepamos que este dominicano, que es el primero en que llega a la casa, acá ser un congresista. a congresista, ser congresista, pudo ganar con muchos más votos, porque su conducta ha sido tan bien llevada, tan bien, ha sido tan buen representante, que yo lo vi ahora con los mexicanos y las deportaciones, buscando salida a la familia, a los niños perdidos. Él se dedicó junto con su asistente, por cierto, una dama encantadora, a buscar esos muchachos y a entregarlos. Yo vi en Harlem, por televisión, por CNN, entregando él esos niños a su familia. Bueno, ¿cuál es el resultado? 100% de los votos Contado de Nueva York, contados. de su distrito Sí. sobre todo. Adriano Espaillat sacó 167.667 votos para un 94.6%. Y Ginea Butler, del Partido Republicano, sacó 9.525 para un 5.4%. Es decir, 94.6, 95-5. Ahí está la calidad de los dominicanos y cuando se unifican. Porque al lado de Adriano Espaillá están unificados los dominicanos de todos los partidos políticos. Sí, Ese es un triunfo de los dominicanos. Y la verdad es que, don Adriano, y desde aquí nuestras sinceras felicitaciones, don Adriano se ha convertido en un político acabado, con una ideología muy clara, que sabe a dónde va, que con mucha frecuencia es entrevistado por CNN en español. Es decir, se ha convertido en un vocero, líder y un vocero del alma latina. Así que un abrazo muy grande, Adriano, al señor Pérez, el presidente del Partido Demócrata. Y creo que los Estados Unidos demostró una división muy grande. Hay cargos que se han ganado por 0,5%, por una cantidad de votos irrisorios. Es una nación totalmente dividida y además en equilibrio, que bueno, eso hace que los gobiernos tienen que actuar con mucha más inteligencia, mucho más sentido de representar, de expresar al país, y que quizás puede que ayude al señor Trump a un poco moverse con más cuidado como un jefe de Estado. Decía Roberto Isurrueta, un consultor político que muchas veces ha estado en el país, ha trabajado aquí, sí. Ha estado en nuestra casa. Sí. Decía que estas elecciones habían demostrado que había una división, que había una línea divisoria tajante y clara entre lo rural y lo urbano. Entonces él explicaba que usualmente la gente urbana con mejor educación votaba demócrata y los zonas rural con menos acceso a la educación y a las comodidades de la vida y a la modernidad del siglo XXI votaban republicanos. Y eso se reflejaba en el mapa con que estaban explicando las elecciones, los resultados, desde las diferentes emisoras norteamericanas, que había muchos espacios rojos y pocos azules. Y es que el espacio rural es mucho más extenso, mientras que las ciudades son mucho más pequeñas, pero tienen mucho más votantes. Sí. Y entonces, por eso, llega a ser tan parejo el asunto, y está radicalmente dividido, como tú dices, y lo explicó Usurrieta. Pero la verdad es que el mapa impresionaba, pero la realidad era que era la parte rural, parte extensa,
y la parte urbana estaba en otra cosa. Sorpresa fue que casi pierde el senador Cruz de Texas. Inclusive empezó muy abajo y se fue recuperando. Pero nosotros sabíamos que iba a cambiarse, pero sorpresivamente ha sido un gran trabajo político porque Texas es un estado republicano, Sí. auténticamente. Pero como decían, inclusive gente de Fox News decían, bueno, ya no es un bastión republicano. No, ya Que es. no lo es. Quedó 51-49. Sí. O sea, lo estoy redondeando. Sí, Tiene, sí. fracciones. Pero una cosa también que demostraron las elecciones fue el aumento de la cantidad de mujeres en ambos partidos, como congresistas Y las como senadores. minorías. Cuéntame de la minoría. Un LGTB fue electo gobernador de Colorado. Sí. O sea, un señor con una preferencia sexual marcada y que no la esconde por primera vez. Y una señora... Cherokee. Sí, Una indígena. Una nativa. Nativa, Native American, como ellos Sí. dicen, también fue elegida. Y la primer milenio, que es esta muchachita porque tiene 20 y pico de años, no tiene 30 años, que fue elegida con muchísimos votos en Nueva York, de origen latino, no me acuerdo el apellido, pero fue de las celebridades. Y la importancia de las mujeres ganaron muchos escaños, inclusive anoche, antes de que finalizaran el conteo total, decían que el conteo era que las mujeres habían votado en una proporción 53 a 47. Pero eso es el voto. No son las posiciones que ganaron, sino la votación, el voto popular. O sea, las mujeres salieron a votar, más que los hombres. Sí. Esa era Bueno. la información. Pero no pasan 24 horas de que se cierren las urnas, cuando ya el presidente Trump empieza otra vez. Pero vamos a dejar eso para la otra pausa. Bueno, Porque esa es una historia realmente que tiene otro matiz y otras complicaciones. tiene que ver con esto. Tiene con que las ver, elecciones. pero llegó, es la el momento, reacción de... llegó el momento Sí. de hacer la pausa. De hacer la pausa. Y entonces pasamos a cabina y hacemos la pausa. Cumplimos con la disciplina de la emisora. Milagros desde la Z. Ahora, la segunda parte de los Estados Unidos, que comenzó con el señor Trump. O sea, Donald Trump no deja ni siquiera que se respire. Cuando empieza el tum, un carrito chocó. Votó a Jeff Sessions, el procurador El general, con el que había tenido varios encontronazos. Entonces, que lo vote no pasa nada. Se sabía Todos que los estaba... gobiernos, Donald Trump había dicho, después de las elecciones... Tomaré decisiones de gabinete. Sí, había insinuado que iba a haber un cambio de gabinete. En Colombia le dicen, cuando había elecciones de medio término, la crisis magisterial, entonces todos, ya por costumbre, todos los ministros colombianos presentaban su carta de renuncia y el presidente decía a quién aceptaba y a quién no aceptaba. Y se acabó el problema. Pero la carta de Jeff Sessions no tiene desperdicio. La carta del procurador renunciando. Cuéntame, Renunciando. ¿qué hizo esa carta? La va a leer. ¿Cómo es que dicen? Traducción libre. Sí, traducción libre. Traducción libre. Sí, porque soy yo que lo estoy traduciendo. Él lo escribió en inglés. Estimado señor presidente, a su sugerencia o a su solicitud le pidió la renuncia. Sí. No lo votó, sino que pidió la renuncia. Pero los periódicos, el título es Trump vota a Sessions. Pero cuando le dice a su solicitud, está diciendo me votaron. Sí, vamos a la carta. Estimado señor presidente, a su solicitud le estoy remitiendo mi renuncia. Ya. Jeff Sessions. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Dónde está el alboroto que hay ahora mismo, que ha creado eso, la sustitución de un funcionario normal? No debería tener ningún problema. Y que venía con conflicto. El fiscal Mueller había dicho... ¿De quién es el fiscal Mueller? La persona designada por Jeff Sessions, el procurador. O designada por el equipo que lideraba Jeff Sessions, porque tampoco... No me atrevo a decir que fue de Sessions. Sí, yo no sé cómo se escogió, pero el método. El Attorney General, o sea, el procurador, autoriza. Jeff Sessions, esa oficina, designó a Mueller como investigador
del involucramiento de Rusia en las elecciones del 2016. Que le hicieron a Trump. Ese señor, que ya tiene 3 presos, incluyendo el director de campaña. A Paul Manafort. Jefe de campaña. Está preso. Sí. Creo que llegó a un arreglo, pero está preso, está condenado. Técnicamente la frase. Sí, porque hay uno de ellos que llegó a un acuerdo, admitió su culpabilidad y le impusieron una pena. Pero bueno, ese señor, ese fiscal, había dicho que no quería interferir en las elecciones, lo cual es prudente. No quería que le pasara lo que le pasó al del FBI, que emitió una sentencia 11 días antes de las elecciones y terminó perjudicando a uno de los candidatos, en este caso a una candidata. Entonces él había dicho, me parece correcto, prudentemente, bueno, ya yo hice la investigación, ya yo voy a empezar a tomar, es un juez, ¿cómo se llama cuando los jueces investigan? Un juez de instrucción. De instrucción. El equivalente a un juez de instrucción. Entonces, el alboroto por la cancelación de Sessions tiene que ver porque si se trata de interferir con la investigación de Mueller, obviamente, obvia y claramente, es una obstrucción de justicia. Por lo que iba a ser Nixon, porque fue por obstrucción de justicia que iban a hacer el impeachment a Nixon, por el que renunció. Que terminó renunciando antes de que se conociera Sí. el proceso. Hay muchas opiniones. El proceso de impeachment no va a ser fácil. Ahora, Donald Trump, antes de cancelar a Sessions, había dicho, ok, ustedes Investíguenme. me quieren investigar, pero yo los voy a investigar a ustedes. Sí. O sea, él fue desafiante. Entonces, Siempre desafiante. decía Isurieta, Es su naturaleza. que ese desafío, o sea, esa actitud desafiante, en algún momento iba a terminar por republicanos moderados, conservadores moderados, decía, como yo, en este caso como Isurieta, que podía alejarlos y que eso sí era peligroso. Se necesitan 2/3 partes para el impeachment. Entonces no es fácil. Es muy difícil. Pero hay que saber cuál va a ser la actitud de Mueller. La actitud no, la investigación, los resultados de la investigación, que ya debe ser entregada. Y del que ya hay, como tú decías al principio, preso del peso de Paul Manafort. Jefe de campaña. Entonces, y es el que en la condena se le conoce uso de tráfico de influencia económica y negocios con aquel lado del mundo. También ha llamado mucho la atención que la persona designada provisionalmente para seguir dirigiendo la Procuraduría General de Estados Unidos, o sea, quien sustituye a Sessions provisionalmente, se llama Matthew Whitaker, que es un agente muy leal a Donald Trump. Sí. Acuérdese que el presidente Trump le pidió públicamente a Sessions que cancelara a Mueller. Y ahí hubo una especie de careo entre expertos en derecho, en abogados, que decían que no lo podía cancelar, y otros decían que sí se podía, bajo el amparo de no sé qué cosa. Pero yo digo, yo no soy jurista, pero yo digo que no, a mí, yo tampoco soy ciudadano norteamericano, pero si lo fuera, más que una decisión jurídica, es política. Me parece poco ético que una persona que está haciendo una investigación y no la ha terminado, no la ha entregado, sea cancelado. Obviamente, el que lo cancela es porque sabe que la investigación no le es favorable. Recuerda que el presidente de los Estados Unidos es el primer presidente que se parece al diputado presidente de la Cámara de Diputados, que no rinde cuenta de su impuesto. Querido, recuerda que es el único presidente de los Estados Unidos, un país que cogió preso, pudo coger
el maestro de la mafia, nada más y nada menos, por haber no hecho una buena declaración de sus pagos de impuestos, ¿verdad? Por pago de impuestos. Sí, ¿cómo se llama? Spiro Agnew. El vicepresidente Nixon perdió su puesto por no haber declarado impuestos. Por evasión de impuestos. Pero no, eso es así. Entonces, aquí aquí el presidente de la Cámara de Diputados, Camacho, no ha rendido su declaración de bienes jurados, ni desde que se juramentó, ni el 16 parece. Y se ha dado una insolentada porque le han preguntado por eso. Y él le llamó a la ley. ¿Cuál fue lo que le dijo? Él dijo, no me pregunten por esa vaina. La ley. Y eso es un presidente. Señores, la orden sucesoral, el presidente de la Cámara de Diputados es el cuarto. El cuarto. O sea, ese es el cuarto hombre más importante que tiene este país. Y le llama vaina la placa de él es la placa 4. Le llama a la ley que él hizo, porque esa ley se reformó y se siguieron mucho más requisitos. Porque el presidente Medina, la gente del PLD siempre dice que ellos son los que más han hecho leyes por la transparencia, contra la corrupción. Pero se les olvida decir lo que menos la cumplen. Aquí está su última declaración jurada, está circulando por las redes. Tiene fecha del 13/9 del 2010. Tiene 8 años. La última. La última, sí. Tiene Al Capone, me acaba de decir un amigo. Sí. No, recordándome a mí que yo antes que tú dijeras el piruano, yo iba a decir Al Capone. Yo no estaba 100%, estaba atendiendo ese amigo prensa. que te llamó estaba 100%. Estaba 100%. Gracias. Y como no podemos discutir en el aire, Julio y yo, muchas gracias. Bueno, aquí hay una cantidad de dinero. Hay que sumar todo lo que tenía él en el 2010. Imagínense ahora. Pero él era maestro entonces y presidente de la ADP. ¿Y qué negocio puede tener la ADP para tú tener tanto dinero? ¿Cuánto dinero que hay, Julio? No sé, doña, no. No nos metamos en eso. No nos metamos en esos chismes. Pero sí es feo, sí es grosero que el presidente de la Cámara de Diputados debe pedirle excusas al país. Y un grupo de gente seria debe someterlo ante los tribunales y pedirle al tribunal administrativo o al Ministerio de la Acción Pública, de la Función Pública, por qué se permite que un presidente de una Cámara de Diputados sea capaz de no cumplir con la ley. Entonces me dicen que no necesitamos aplicación de la ley. Es más, el presidente Medina en China dijo que éramos un país cumplidor de la ley en Estado de Derecho. Ojalá que los chinos no lean español. Llegó el presidente a propósito. Debe estar llegando ya. Porque era el miércoles. Todavía le quedan. No, pero es un viaje muy largo. Todavía quedan 4 horas y media del miércoles. Es un viaje muy largo, Julio. Yo he ido. Doña, a propósito ya antes de hacer la pausa que corresponde. Pausa, yo quiero decir, ayer se hablaba de que vinimos con $1,000 millones de dólares. Me decía José Río, José Río me llamó a la salida del programa. Dice que mañana nos va a explicar que aparentemente eso es ¿cómo se llama? Un humo, una cortina de humo. Pero yo supongo, tú sabes que el BID acaba de hacer un estudio de cómo hacer más eficiente el uso de los recursos de los estados de Latinoamérica. A referirse a Santo Domingo, él dijo que el 3.8 del Producto Interno Bruto se dilapida, se malgasta. El trabajo está escrito buscando que los países sean más eficientes en el uso y aplicación de los fondos presupuestarios. Entonces, en eso tiene un papel la corrupción, pero ellos explican que el 3.8 del Producto Interno Bruto, Julio, y el 3, un punto, hay algunos economistas que dicen que son 42,000, otros 40,000, pero es ahí. O sea, un 3.8, tú estás hablando casi, Julio, de 150,000 millones de pesos. Millones.
porque hay un dos punticos que no están ahí. Entonces, Julio, Pero- yo pienso que si en ese préstamo que ha hecho el BID, él se cuidó de que esos 3.8 no se pierdan. Bueno, de todas maneras, yo lo que todo esto... Mañana José nos ayuda con eso. Sí, pero yo lo que quería decir es que en la prensa escrita de hoy trae que varios en el municipio en Santo Domingo Norte se lanzaron a la calle a protestar por los extensos apagones. En el siglo XXI todavía aquí tenemos extensos apagones. Yo, que trabajo en la zona colonial, puedo dar fe y testimonio de que martes y jueves los apagones son bastante largos y bastante Entonces son parte de una molestosos. programación. Y puedo Son dar financieros. testimonio, porque lo veo, que muchos negocios, MIPYMES, que hay por ahí, como salones de belleza y sobre todo muchas lavanderías. Hay un montón de lavanderías por esa zona, en la zona colonial donde está mi oficina, donde yo trabajo. Doña, de brazos cruzados cada vez que se va la luz, porque no pueden tener una planta. Ni la pueden tener ni la pueden mantener. Entonces eso es un Y eso problema contribuye mucho. Las plantas contribuyen mucho a la contaminación. También. Muchos gases de invernadero. Porque no se le requiere a los importadores que las traigan de una calidad que demuestren que por lo menos están bajo control los gases de invernadero. Bueno, y he visto muchas protestas, entre ellas a Chely García, de que la factura, estoy esperando la mía con ansiedad, de que la factura del consumo eléctrico, sobre todo de los, yo soy de Edesur, el problema con Edesur, que están viniendo duplicadas. Duplicada. Sí, si usted pagaba 2.000, le llegan 4.000. Eso he visto mucha gente en las redes. Vamos a seguir verificándolo. Vámonos ahora No, a está ahí en la prensa escrita. Vamos a ver si lo vamos a una pausa. Milagros desde la Z. Hola, Doña, estamos de regreso. hace unas semanas, porque no fue ahora, circuló por las redes sociales y me dio la impresión que era gente que quería denostar a don Juan Bosch, al profesor Bosch. Empezaron a circular una carta que él le dirigió a Trujillo, que decía: honorable jefe, voy a leerla rápido para que usted me cuente el contexto. No sé si usted la conoce. No sé Sí, si, que he visto la carta, la han mandado por todo el mundo, a todo el mundo por las líneas. Y tengo la impresión de que eso es algún trujillista, de esos que andan por allá pirando cualquier cosa, tratando de decir todos fuimos trujillistas. sí. Bueno, el origen. Porque la- todo el que conoce a Juan Bosch A la fuerza, sabe- a la fuerza todo el mundo. Déjame decirte el origen de lo que yo creo que esa carta. El origen no. Abuela contaba. Pero primero ¿no? expliquemos la carta, sin necesidad de leerla. Sí. Es una carta que don Juan Bosch, en el 9 de enero de 1936. Sí. ¿Qué edad tenía don Juan ahí? Don Juan Nació en el 10. Tenía entonces, Don Juan nació en el 10, debía tener 25 años. 25 No, él años. nació en el 9, en el 9. mamá en el 11. Entonces, bueno, tenía 20, ¿qué? En el 36, en el 9, 20 y pico de años. tenía casi 27 años tenía. Sí. Él era un joven. Sí, pero él venía. Bueno, tú acabas de más o menos de explicar. Él le dice que le testimonia la profunda gratitud por la bondad, por cuando lo designaron jefe de la sección del censo en la oficina De estadística. de estadística. Sí. Aprovecho esta circunstancia para enviarle mis calurosas felicitaciones con motivo de habérsele dado su nombre procero a Santo Domingo, que más bien que usted ha sido la ciudad que ha recibido la honra. Bueno, Con la esperanza de seguir mereciendo su confianza. Saludos, Juan Bosch. en el año 34 hubo un atentado contra Trujillo que estuvo liderado por don Ramón Vila Piola, el papá de Milky Vila. Sí. Y también estuvo Ángel Miolán, que Ángel Miolán tuvo que irse del país a través de la frontera de Haití. Pudo escapar, pero
Juan Bosch fue preso a Nigua, la cárcel de Don Juan Nigua. estaba involucrado Sí, se involucró en la conjura. en la conjura. Y entonces él va preso a la cárcel de Nigua. Mi abuela y algunas de sus hijas iban sistemáticamente a Nigua a llevarle la comida. Anigua, A Nigua, la cárcel de Nigua. Eso es San Cristóbal. Ahí quedaba el manicomio. el manicomio, sí. Ahí es el tema en que escribe Antonio Sagún, Mis 500 Locos. Sí. Esa Excelente experiencia. libro, sí. No, ese toñito inmenso, ¿verdad? Entonces, a Juan Bosch le habían comido las plantas de los pies los ratones. Y él sale En de la la cárcel. cárcel. Debo decir que en ese momento había un primo hermano, se llamaba Iván Peña, hijo de tía Rosa Gaviño, hermana de tía Bebita, que había sido militar en la época de Trujillo y estaba viviendo donde abuela y abuelo, aquí por San Carlos, donde lo vi tiene, la calle donde vivían ellos, y tenían sus negocios, y había ido a ver estaba seguro que si él iba, como abuela contaba en la casa como estaba don Juan, entonces ese militar, amigo de Trujillo, Iván Peña, pues estaba sufriendo de la vista. Se fue a ver a Trujillo a pedirle por la libertad de su primo. Recuerdo que yo me llamo Milagros porque a la hora de comer era un 22 de agosto y mi abuelo le dijo a mi mamá, Angelita, llama a Iván. Él estuvo hoy tratando de hacer una diligencia para que liberaran a Juanito, que era, como le decía abuela. Mamá llegó a la habitación de los varones, que estaba fuera de la casa. Mamá fue y se encontró con Iván ahorcado. Nunca la familia supo qué fue lo que pasó entre Trujillo e Iván, pero Iván se mató ese día. Bueno, Juan Bosch Nunca se supo nada. nunca. Él vino y se mató. Él le había dicho tanto a la abuela y al abuelo, a la familia, que él iba... Algo tuvo que ver con eso, pero no podemos decirlo porque no lo sabemos. Entonces, Juan Bosch estaba muy enfermo y lograron sacarlo de la casa. Debo decir que don Vicente Tolentino, el papá de Hugo Tolentino, era entonces el director de estadística. Ya, entonces trató y habló con Trujillo y para tranquilizar la cosa se fue a trabajar Juan Bosch a estadística. Empleado por don Vicente Tolentino. No, pero era Trujillo el jefe No, del está bien. gobierno. Entonces, pero esa era la época de la sobrevivencia. Entonces, desde Puerto Rico, te digo el nombre, Mielita Bentos Garcés, una gran escritora y la directora yo no diría así, del Centro Cultural o de algo muy importante de Puerto Rico, una gran investigadora. En Puerto Rico los amigos de Bosch saben lo que está pasando con él. Y entonces lo invitan a ir a Puerto Rico a escribir sobre Eugenio María de Hostos. Entonces, en el 36, yo por eso tengo yo no conozco a Juan Bosch. Yo conozco a Juan Bosch en Costa Rica. Alguien en el año 30. Ya adulta. Oh, ya graduada de Derecho. Ok. Entonces, él se va con la que era su esposa, doña Isabel García, y su hijo León. Y para poder conseguir el pasaporte con su antecedente, se escribe esa carta. Entonces, esa carta se ha querido usar, pero la vida de Juan Bosch demostró durante toda su vida que se fue del país y hizo lo que tenía que hacer No, doña, por la democracia. Sí, Entonces, es una es una Y su una gobierno. bajeza. Y su gobierno demostró lo que era. Como dice, como el presidente de Chile.
Ricardo Lagos, que Ricardo dice, usted Lagos. quiere saber cuál es la intención de un gobierno, mire la ejecución presupuestaria. Y en Mire Don su Juan, ejecución. no solamente la ejecución, Bueno. sino la manera como gobernó. Como gobernó. Y en esos 7 Entonces, meses esa todo el ca- mundo esa reconoce carta- que no hubo un caso de corrupción. No, pero, para vergüenza de sus alumnos. La lucha de Trujillo, Juan Bosch tuvo que cayó confite. Juan Bosch estuvo vinculado a todos los movimientos de resistencia contra Trujillo afuera, ¿verdad? Sí. Hizo cosas muy hermosas. Con motivo del centenario, Juan Bosch publicó en carteles un concurso para un premio internacional y tuvieron que entregárselo a Juan Bosch, se lo ganó. Así que esa carta es la carta de los procedimientos que había que hacer para salvarse y poder hacer su vida en la lucha por la democracia. Claro. Esa es la razón de sacarlo. Claro. Pero antes de irme, no puedo dejar de comentar Sí, porque ahora el quedan- artículo 96, 59 de la ley de presupuesto enviada al Congreso, que le da un permiso al gobierno para vender hasta el 10% de la deuda. La deuda hoy en día son 40.000 millones de dólares. 10.000 son de la deuda cuasi fiscal del Banco Central y 30.000 son del gobierno dominicano. Y eso no especifica qué se va a hacer. Ese es un permiso como que entrega, lo dice el amigo Eduardo Estrella, hace un medio pronunciamiento Ginés Burlical, hace una posición correcta el presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Eso es una desconocer la función de un Congreso. Eso es desconocer lo que es la función de los poderes del Estado. Eso es además una torpeza histórica en el momento en que hay que hacer institucionalidad, querer introducir un cheque en blanco en un gobierno que necesita firmar los cheques con mucha transparencia para poder comenzar a decir que los archivos van a dejar de usarse como instrumento de justicia. Eso yo quería decir antes de irnos en esta tarde. Doña, mire, estoy chequeando aquí el portal de la Z, que la verdad que como usted dice, Es muy bueno. sí, está muy actualizado y tiene noticias muy completas. Está haciendo Mitri, cosas un magníficas. abrazo y unas felicitaciones para ti. Ahí hay varias noticias que en estos minuticos que nos quedan vamos a decirlas lo más rápido posible. Participación Ciudadana pidió la renuncia o un juicio político contra Radamés Camacho Estoy de acuerdo. Yo lo sometería a la justicia. ante las vergonzosas declaraciones No se en las puede. que tildó de vaina el cumplimiento De la ley que él firmó. 311-14 de declaración jurada de patrimonio. Participación Ciudadana dice que Camacho ha perdido la legitimidad indispensable para ser un representante de la población y la calidad moral para poder llamar al orden a sus colegas diputados al restarle importancia al cumplimiento de una de las leyes fundamentales para controlar el patrimonio de los funcionarios públicos. Y no es que no pidan excusas, es al país al que le están haciéndole daño. Esa es una conducta totalmente inaceptable. Efectivamente. Y mira, yo lo conozco, pero esto es lo que cuestión de amistad, esto es cuestión de responsabilidad y de conducta que tiene que cambiar frente a ser representante del pueblo dominicano y representar cualquier sector de la nación en una función de Estado. En el portal de la Z también está una entrevista que le hicieron aquí en la Z a Adriano Espaillat. Lo pueden escuchar por completo, dura 11 minutos y 38 segundos, donde él dice Caramba, que no solamente fue él, hay 3 dominicanos más. que también ganaron. Ganó. Todos los demócratas, todos los dominicanos, candidatos del Partido Demócrata, ganaron. Y también otra noticia que pueden leer en el portal de la Z, Fíjense que actualizado estamos aquí con la Z. Z101digital.com, para los que no lo sabían, y es que el padre de Emily Peguero intentó agredir al abogado de Marlon Martínez. Y eso hay que pasárselo por alto, doña. Debe ser muy duro para un padre y para una madre. Y eso es porque no puede agredir a la mujer porque él es un hombre.
Sí. Pero ojalá que no tuviéramos que llegar nunca más a esto. Hoy es un día triste. Es un día Hoy es triste. un día triste. Uno quisiera decir que es el último día triste, pero no, van a seguir pasando más Porfirio cosas. Barba Jacob escribió un poema que dice: hay días en que somos tan tristes y tan tristes como en abrir el campo que llora de pasión. No vamos a hablar de tristeza, vamos a decir que, Pero hay que- pero hay seguimos que- pero- mañana pero, doña, en esta lucha sin cansarnos, sin cansar, matices, sin cansar. sin matices. Y gracias a Chely García, Y sabiendo- a María Cela Álvarez, a Nuria Piera, a doña Altagracia Salazar, madres, a usted, son madres que sacaron la cara por nosotros. Bueno, Buenas muchas noches. gracias y buenas noches. Milagros desde la Z.